Bendiciones, hermanos y amigos, listos para nuestro estudio semanal. Continuamos con la serie Reino y Pacto. Este día vamos a estar viendo en el capítulo 22, del versículo 3 al versículo 5, vamos a estar observando y mirando la obediencia de David, la obediencia del líder. Nosotros como líderes tenemos que ser obedientes, como cristianos tenemos que estar en la obediencia. Si hay algo que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio semanal. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Queremos darte gracias por lo bueno, lo misericordioso y lo bondadoso que tú eres. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. La semana pasada hablamos sobre el discipulado o la cueva de Adulam, donde somos discipulados en los momentos de adversidad, de crisis. Es lo que Dios utiliza para moldear nuestro carácter y darnos la forma que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero vamos a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3 al 5, dice: Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Vemos ahí que en el desierto David llegó a levantar un ejército de 400 hombres. Si vemos el versículo 1, dice que 400 hombres, aleluya, vinieron con él y todos estaban incapaces, descalificados, sin mucho potencial humano. Psicológicamente no eran los más aptos para ser reclutados en un ejército. Estaban llenos de deudas, amargados y afligidos. Ahora, imagínense, Dios utiliza lo vil y lo menospreciado, lo débil. A veces nosotros queremos buscar y elogiar o queremos seleccionar lo mejor cuando Dios escogió lo peor, lo que no tenía valor, porque Dios es el que levanta de la nada. Así como David lo sacó de la majada, así como David lo sacó de estar pastoreando ovejas y lo llevó al frente para derribar al gigante Goliat, a un hombre de guerra, y Dios lo preparó, aleluya. Ahora David tenía que preparar a hombres que psicológicamente no estaban aptos. Dios es el que controla nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras voluntades, pero en ellos Dios encontró el ingrediente necesario para comenzar a levantar un ejército de valientes. Alabado sea el Señor. Qué bueno es cuando las personas son moldeables, las personas son aptas y dicen: yo quiero cambiar, yo quiero superarme, ya estoy cansado de esta vida mediocre, de esta vida miserable, de ser un fracasado, un derrotado. Cuando tú y yo anhelamos ser diferente, Dios está en el asunto. El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 versículo 6 dice: el que empezó en vosotros la buena obra la va perfeccionando y llevándola a la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. El que empezó la buena obra la perfeccionará, la completará, terminará el trabajo. En otras palabras, cuando Dios toma algo, Dios desea terminarlo y darle la forma. Por eso cuando Gedeón estaba escondido trillando el trigo, le dijo: varón esforzado y valiente. Estaba escondido, estaba ahí sacudiendo el trigo, y de repente el Espíritu de Dios, aleluya, el Señor viene y le dice: varón esforzado y valiente. Yo me imagino que él dice: You talking to me? Me estás hablando a mí, porque estaba escondido. No era valiente, pero Dios estaba declarando, hablando lo que él iba a hacer en él.
Así como Pedro le dijo, y yo te digo que tú eres Petros, una piedra, una piedrecilla, no Simón, una caña sacudida. Gloria al Señor. Ahora, cuando Pedro fue la caña sacudida y negó al Señor, después llegó a ser un líder que dijo, conforme a la historia, no soy digno de morir con mi Señor, volteenme al revés. Entonces vemos que en ese formato, alabado sea el Señor, el ingrediente necesario para Dios levantar un ejército. Tampoco este grupo continuó multiplicándose hasta que el líder llegó a tener un ejército, David, un ejército de 288,000 soldados, organizados en 12 divisiones, 1,000 cada una, sirviéndole a David en la división. Si vamos a Primera de Crónicas 27, del 1 al 15, dice, estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que estaban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Fíjese bien, cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeín, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de la compañía del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en lo cual también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Versículo 6. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30. En su división estaba Amisabá, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadía, su hijo. Y en su división había 24,000. El quinto jefe era el quinto mes, era Samut Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era el hijo de Iques de Tecoa, y en su división había 24,000. El séptimo era, gloria al Señor. En el séptimo vemos ahí que era el mes de Eles, Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. En el octavo para el mes era Sibecai Usasita, de las Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para mes era Ebiezer Anatotita, de los benjamitas, y en su división 24,000. En el décimo mes era Meharat Netofatita, de los Seraitas, y en su división había 24,000. En el undécimo mes era Benaía Pirotonita, de los de Efraín, en su división 24,000. Y el duodécimo, el número 12 mes, era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Si vemos ahí, en esas 24,000 soldados en 12 divisiones, David llegó a tener tantos soldados, 288,000 soldados, pero él tuvo que empezar con 400, aleluya, que no tenían carácter, que estaban derrotados, que estaban endeudados, que psicológicamente no eran aptos, mas sin embargo, él empezó de la nada, por así decirlo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús agarró 12 hombres comunes y corrientes, hombres que no estaban formados, que eran pescadores, que eran del vulgo, que la gente dice, ¿quiénes son estos? Del vulgo, porque no habían estudiado en ninguna escuela rabínica, eran de bajo perfil, pescadores. Pero vamos al punto número 1. En el capítulo 22, en el versículo 23, dice, vamos a ver la salida de la cueva. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. En la cueva de Adulam, la familia había venido con David.
Y David había alcanzado a tener un grupo de seguidores, pero Dios no quería que David se fuera a acostumbrar a la cueva de Adulam. Su tiempo para abandonar la cueva y buscar la dirección divina le había llegado. A veces nosotros podemos acostumbrarnos, adaptarnos y hacer concha y quedarnos, aleluya, atrofiados los órganos o los movimientos, como una persona que puede estar en cama por muchos meses después. Esa persona hospitalizada le tienen que enseñar a caminar, a comer, porque sus órganos, sus nervios, sus ligamentos se van atrofiando. Entonces tiene que empezar a movilizarte. Y a veces podemos caer nosotros en esa conformismo y comodidad y quedarnos muy a gustos y acostumbrarnos a nomás estar relajados y sin movimientos. Pero en la cueva uno se puede acostumbrar a estar inactivo. Por ejemplo, muchos ya no están regresando. Ahora que la mayoría de las iglesias empezaron a hacer sus servicios al aire libre, muchos se están quedando en sus casas, porque se acostumbraron a estar inactivos, a la tranquilidad, al descanso. Algunos dicen, aquí acostado en mi cama puedo ver la predicación. Yo entiendo que si no te sientes bien o te sientes con dudas, quédate en casa, no hay problema. Pero una cosa es cuando nos acostumbramos y nos adaptamos al descanso, a la inactividad, en vez de Dios nos llama a ser como creyentes, como líderes. Dios nos ha llamado a accionar, Dios nos ha llamado a la actividad, Dios nos ha llamado a movernos, al movimiento. Por eso el cristianismo es un movimiento activo que está vivo, no es una religión muerta, no, es un movimiento, aleluya, que está avanzando. Por eso la iglesia primitiva se mantuvo en movimiento en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Y Dios no quería que David se acostumbrara a estar cómodo, tranquilo. Sí, ya entrené a estos, pero ¿para qué los entrené? No, ya los entrenaste, ahora tienes que salir para que vayan agarrando experiencia. La cueva, aleluya, nos habla también de comunión. Ahí fue el lugar de comunión donde tu familia en esta pandemia, hermano, en este tiempo, tú y tu familia pasan comunión, pasan un tiempo, gloria al Señor, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, gloria al Señor. Empieza a haber una relación con Dios. Si eres creyente, empiezas a buscar, aleluya, más al Señor a través de la Escritura. Alabado sea su nombre. Pero ahí en la comunión también es lugar de separación del mundo exterior, de todo aquello que nos robaba la tranquilidad, que nos robaba, aleluya, en poner atención a la voz de Dios. Entonces Dios nos separa, y también donde Dios se nos revela, pero también donde Dios nos da dirección. Representa nuestra búsqueda de Dios, nuestra adoración hacia Él. A pesar de lo placentero que puede ser la cueva, el creyente, el líder, no se puede quedar oxidándose en esa experiencia. No podemos vivir del pasado. Gloria al Señor. Sí, las experiencias son buenas, pero no puedes quedarte ahí. De ahí el líder se tuvo que mover hacia Mizpa en Moab. La palabra Mizpa significa atalaya o lugar de donde se vigila. Fíjese bien, Mizpa significa lugar de donde se vigila. Y habla de un lugar alto y una posición de ventaja. Mientras David, gloria al Señor, se fue para Mizpa, representa una etapa de crecimiento y de madurez en su vida y en su ministerio. Es levantarse en la posición donde Dios le ha puesto. Entonces llega el momento en que Dios te levanta, Dios te prepara, ahora te lleva al lugar donde tú tienes que estar en lo alto y observar y tomar la posición como atalaya, como líder, como vigilante. Alabado sea el Señor que Dios ha puesto. La experiencia de Mizpa lleva al líder y a David a ser más valiente, a tener más cuidado, a ser más observador, a mantener más cautela, a dar pasos más seguros, a pesar de que a pensar antes de actuar. ¿Cuántas veces actuamos y no pensamos? ¿No dijo Jesús? Cualquiera que va a edificar un edificio no se sienta primero a hacer los cálculos, a ver si tiene la suficiente
finanzas para terminar el edificio, no va a ser que lo deje a media y la gente se empiece a burlar de él. Entonces, como creyentes, como líderes, tenemos, aleluya, que tomar acción y pensar y tener cautela para tomar decisiones sabias. Tenemos que ser cautelosos y a dar pasos más seguros. Tenemos que pensar antes de actuar. No nomás es, voy a dejar esto para hacer eso sin la dirección del Señor. El líder, el creyente, no puede dejar de vigilar sus pasos. Acuérdese que hay caminos que al hombre, dice Proverbios, le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Entonces tenemos que velar por el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Jeremías dice, paraos en los caminos, 6:16, y preguntar por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vemos que tenemos que, aleluya, vigilar nuestros pasos, pero también vigilar nuestras acciones. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy actuando? No puedo dejar de ser vigilante de mí mismo. ¿Cuántas veces estamos vigilando la vida de los demás? ¿Cómo se comportan los demás? ¿Cómo actúan los demás? Y debemos de hacer un análisis. Jesús dijo, hipócrita, ¿por qué quieres sacar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu ojo? Debemos de ser vigilantes de mis pasos. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy tratando a mi prójimo? ¿Estoy demostrando el amor de Jesús? ¿Estoy demostrando el carácter de Cristo en mi casa, en mi familia, en mi iglesia? Estoy siendo ejemplo, porque si nosotros no vigilamos, hermano, la influencia más grande es nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Y Dios le estaba enseñando a David que ahora tenías que vigilar. Ya te pasé por un proceso en la cueva, ahora te estoy sacando y te estoy poniendo en un lugar alto para que tú vigiles a los que te rodean, pero también vigila tus pasos, vigila tus acciones. No puedes dejar de descuidarte. Aleluya. Si alguno se cree que está firme, mire que no caiga, dijo el apóstol Pablo. Porque a veces, hermano, nosotros nos confiamos en que, como dijo Pedro, Señor, yo no le tengo miedo al diablo. Y cuando vino, Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y Pedro negó al Señor porque se quiso creer no vigiló en ese momento y le dijo, ve y cuéntale a tus hermanos para que oren por ti. El líder es uno que honra a su padre y a su madre. En Éxodo 20, en el versículo, gloria al Señor, 12, vemos ahí que Éxodo 22 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos ahí que uno de los 10 mandamientos que honró David al llegar sus padres a la cueva, en Mateo capítulo 15, versículo 4, es el mismo mandamiento, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Entonces vemos en Efesios 6:12, Pablo reafirma el texto de Éxodo, de Mateo. Dice, honra a tu padre, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjese bien, es un mandamiento que trae promesa, hay vida, hay prosperidad cuando nosotros honramos y bendecimos a nuestros padres. No importa si ellos fueron malos ejemplos, si fueron malos, mi trabajo y mi responsabilidad es honrarlo. Si yo los honro a ellos, entonces Dios me va a bendecir a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, hermano, que esta bendición sobre la vida y el ministerio, trajo una bendición a su vida de David y al ministerio que Dios le había entregado a David. David le dice al rey de Moab que esto será hasta que él sepa lo que Dios hará de mí. Número 2. Versículo 4. Primera
de Samuel 22:4 dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el fuerte de Moab. David deja a sus padres y se va a al fuerte, a un lugar fuerte. Todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, sus padres se quedaron en Moab. Mientras sus padres estaban en Moab, David se fue a refugiar en el lugar fuerte. El lugar fuerte estaba a unos 25 kilómetros al sur de Engadi, en la ribera occidental del Mar Muerto. Hay una fortaleza conocida como Masada, que significa fortaleza y peñas firmes. Vemos ahí, Masada es un monstruo, es una montaña, es una fortaleza que los macabeos construyeron. En la época macabea, aquí se construyó una fortaleza. Luego Herodes el Grande levantó uno de sus principales lugares de protección militar y palacio de verano. En los años 66 al 77, judíos celotes buscaron protección, refiriéndose a los 964 personas que ofrendaron su vida mediante un sorteo de muertes voluntarias antes que ser tomadas esclavos, sufrir o ser muertos por la Legión X romana, la Legión 10 romana, dirigida por el comandante Silva. Cuando hemos ido a Israel, siempre vamos a Masada, y ese era un lugar, hermano, lugar fuerte, donde David se refugió y se conoce como Masada y la cima, o mejor conocido como el de la serpiente en la actualidad por el teleférico. Ahora, para subir era como una víbora para llegar hasta arriba de la montaña para escalarla en el camino. Entonces David se refugia en ese lugar. Cuando hemos ido y vamos ahí en un teleférico ahora, que nos subimos, hermano, y nos transporta desde una parte hasta la montaña, es algo impresionante. Se mira el Mar Muerto, es lo más alto. Por eso llévame a la torre que es más alta que yo, al monte que es más alto que yo. Entonces, lugar fuerte. Era un lugar donde no podía, aleluya, ser derrotado ahí. Era una fortaleza y David estaba ahí como líder a la espera. Muchas personas han logrado los planes de Dios en su vida y los planes personales porque no han sabido esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Por eso muchos se quedan en la mitad del camino. La impaciencia los ha llevado a cometer muchos errores. Oh, hermano, cuánta gente se desespera y quieren salir antes de tiempo. Otros, aleluya, se quedan demasiado tiempo y no avanzan. Tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo del Señor. Aleluya. No usan el trampolín para el futuro. Nuestro presente es el futuro de un pasado. Si nuestra inversión de tiempo, energía, recursos, ideas, planes fue de lo mejor, así también lo será en nuestro futuro. En otras palabras, en nuestra espera, ese lugar de la cueva, ese lugar fuerte donde David estuvo con sus valientes, con estos guerreros, alabado sea el Señor, no fue un tiempo perdido, fue un tiempo de inversión. Así como tú estás en la iglesia y estás siendo procesado, preparado, hasta que llegue el momento en que Dios te va a lanzar, aleluya, la voluntad, porque Dios dice, ya estás listo, envíame a esto. En el principio Marcos no estaba preparado para la obra misionera y el apóstol Pablo dijo, yo ya no lo quiero porque nos abandonó. Pero después al final Pablo dijo, envíenme a Marcos porque ahora me es útil. Gloria al Señor. Ahora había sido procesado y ahora tenía el carácter y la madurez para hacerle frente al ministerio que Dios tenía para él. Vemos que los líderes, el lugar fuerte para el liderazgo es la preparación. Mientras más y mejor nos preparemos, de mayor utilidad seremos para Dios y su reino. Aprendamos todo lo que podamos. Tomemos toda la experiencia que sea posible. La falta de preparación determina la baja calidad del ministerio que podamos dar. La preparación es un tiempo de discipulado donde nos ponemos bajo la tutela espiritual de los Moiséses y de los Elías. Gloria al Señor. Y número 3, la obediencia. En el versículo 5
del capítulo 22 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte y anda, vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Recuerdo de un siervo de Dios, hermano, que él sintió el llamado de Dios, de que él iba a ir a las naciones. Y él fue con su pastor, y su pastor, él le dijo, pastor, Dios me llamó a las naciones. Dije, tú cállate, tú nunca vas a ir a las naciones. Y él se quedó ahí fielmente sirviendo al Señor, menospreciado. Vino un siervo de Dios, dijo, tú vas a ir a las naciones. Y aún así el pastor no estaba plenamente convencido. Pero un día el pastor lo llama y llorando el pastor le dijo, pasen para acá. Dios ha llamado a ellos y los enviamos a las naciones. Entonces llegó el momento en el que Dios le dio la luz verde, en que Dios lo envió. Así como el profeta Gad vino a David a su lugar fuerte, a la fortaleza donde estaba, y dice, anda, vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Vemos en Primera de Crónicas 29 que hubo 3 profetas en la vida de David. El primero fue el profeta Samuel, el profeta Natán y el profeta Gad, el vidente Gad. Gloria al Señor, que vemos en este capítulo. Primera de Crónicas 29 dice, y los hechos del rey David, primeros y posteriores, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Ahora vemos, Samuel vino y lo ungió como rey, le dio y lo equipó para ser el rey de Israel. Natán vino y lo reprendió cuando pecó, aleluya, con Betsabé. Y Gad viene y le da la palabra de que tiene que salir. Aquí vemos que el profeta Gad debe haber sido uno de los profetas que estuvo en la escuela de profetas de Samuel. Dios lo puso al lado del líder para traerle el consejo y la amonestación. Dios usó a los profetas Natán y Gad para que David implementara un movimiento de alabanza y adoración en el tabernáculo. Segunda de Crónicas, gloria al Señor. Capítulo 29, verso 25. Después de David llevar el tiempo en el lugar fuerte, Dios le habla por medio del profeta Gad y le declara, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. David estaba ya acostumbrándose a la tranquilidad y a la seguridad, a la ausencia de problemas y al mundo de descanso. Era ya el tiempo de volver al desarrollo de la visión. Es como algunos ya no quieren regresar a trabajar, se acostumbraron a la bendición. Alabado sea el Señor. Pero en el lugar fuerte nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Al parecer nada nos está molestando y lo que pasa afuera y lo que le pasa a otros no nos está preocupando y nos encerramos dentro de nosotros mismos. En el lugar fuerte vivimos en la presencia de Dios, nos sentimos arropados por la misma, nuestra espiritualidad aumenta. Es tan bueno el lugar que no quisiéramos salir del mismo. No estamos, aquí está bien suave el aire acondicionado, allá afuera está 100 grados ahorita, ¿qué voy a andar haciendo en la calle con este calorón? En el lugar fuerte estamos donde queremos estar, nos sentimos alejados de todo lo que nos molesta, pero es más fácil olvidarnos de nuestro compromiso y enfuscarnos en nuestra visión y descuidar nuestra misión. Dios le dice a David, no te estés en este lugar. Esa es una orden divina. Aleluya. Hay momentos que Dios nos dice, sal de este lugar. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le dijo David? ¿Qué le dijo Dios? Aleluya. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Aleluya. Entonces vemos que aquí es una orden divina. Los líderes no se mandan a sí mismos, Dios los manda. Y cuando Dios no los quiere ya en un lugar, Dios, aleluya, estos tienen que moverse. A David le gustaba el lugar, pero ya Dios no lo quería ahí. La voluntad divina tiene que ir por encima de nuestros gustos y deseos. Lo que nos agrada
a nosotros no siempre es lo que Dios desea para nosotros. Hermanos, yo he visto muchos pastores veteranos que ya deberían de haber hecho un paso al costado y retirarse, jubilarse, pero su deseo es quedarse hasta morir. Pero el Señor le dijo, ya es tiempo. Aleluya. Mas sin embargo he conocido otros que han hecho transición, que han dicho, ya el Señor dijo que terminó mi trabajo, mi tarea, mi asignación. Entonces nosotros tenemos que entender que no nos mandamos nosotros por más cómodo, por más a gusto. Yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, yo tengo 40 años, yo fundé la iglesia, yo tengo... Puedes tener los años de Matusalén, pero si el Señor te dice, ya es tiempo de cambiar, es tiempo de dar un giro, es tiempo de moverte, alabado sea el Señor, no importa qué tan cómodo, no importa qué tan... A veces nos acostumbramos como los demonios, el del Gadareno. Los demonios estaban acostumbrados, aleluya, déjanos en este lugar, no queremos salir de aquí. Queremos meternos a los cerdos, no queremos irnos de esta región. Y a veces como creyentes nos acostumbramos cuando Dios dice, ya estuvo, ya terminaste tu tarea, ya terminaste tu asignación, ahora es tiempo de cambiar, es tiempo, aleluya, de dar un paso al costado y darle oportunidad que alguien más venga. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos ahí, aleluya, que nosotros no vamos a hacer lo que nos agrada a nosotros. Por eso dice David, un hombre conforme a mi corazón, que hace lo que a mí me agrada. Gloria al Señor. David agradó al Señor. Por eso Jesús dijo, aleluya, vine a hacer la voluntad del que me envió. Por eso en la oración en Getsemaní Jesús dijo, Padre, si es posible, pase esta copa sin que yo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús, a pesar de la adversidad, a pesar del sacrificio, Él hizo un lado su voluntad para cumplir la voluntad de su Padre. Y en la cruz pudo expirar y dijo, consumado es, cumplido está, terminé la tarea, cumplí el trabajo, hice la voluntad del que me envió. Hermano, ¿estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás en el lugar que Dios te quiere o estás en el lugar que tú quieres? Porque a veces aquí yo me siento bien, aquí me tratan bien, aleluya, pero no se trata de donde tú quieres estar, sino donde Dios quiere que tú estés. Porque cuando estamos en el lugar de Dios, en la voluntad de Dios, hermano, tenemos paz, tenemos felicidad, tenemos gozo, tenemos todo lo suficiente. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios le dice, anda, vete a tierra de Judá. El líder nunca irá a un lugar que Dios no lo apruebe o no lo envíe. Gloria al Señor. Hay que tener oídos para oír la voz de Dios, diferente a Saúl que ya no oía la voz de Dios. El líder y el creyente tiene que oír su voz. A las 7 iglesias, el mensaje de Dios a las 7 iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga, oiga. Entonces Dios siempre está hablándonos y tenemos que tener el discernimiento. El problema es que a veces sustituimos la voz de Dios por la voz del hombre. A veces le creemos más al hombre que a Dios y le creemos que dijo fulano de tal esto, que dijo aquello de esto. Tengamos discernimiento, tengamos el oído afinado, porque si no lo tenemos, cuando suene la trompeta, no vamos a oír el sonido de la trompeta. Tenemos que tener nuestro oído sensible a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Señor, y saber discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. Alabado sea el Señor. Cuando Satanás vino a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras... Apártate de mí, Satanás. El Señor distinguió quién era. David vino al bosque de Aret. Está al este de las montañas de Adulam, en Judea. El bosque de Aret, ahí en Judá, el líder buscó el lugar apropiado para refugiarse. Una vez más estaría en espera de Dios. Cuando el líder no sepa qué hacer, debe esperar en Dios. Dios lo saca de la montaña, Dios lo saca de la fortaleza, de la torre fuerte y lo pone, aleluya. Proverbio dice, torre fuerte es el justo, torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo.
Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que David corrió a esa torre, se refugió ahí, pero el Señor lo saca y lo lleva al bosque. En el bosque, aleluya, hay más libertad. En el bosque, aleluya, hay más para ser entrenados y esperar y ser dirigido al Señor. Entonces hay muchos lugares para donde tomar la dirección, pero vemos una vez más que ahí David está esperando la voluntad del Señor en obediencia. Vemos la obediencia. Número 1, Mizpa. Es el lugar donde el líder crece y madura en su ministerio. Número 1, Mizpa es el lugar donde el creyente, donde el líder crece y madura en su ministerio. Ahí Dios nos va dando la forma. Número 2, el lugar fuerte es placentero, tranquilo, seguro. Pero el líder, el creyente, no se puede quedar siempre ahí. De lo contrario, su visión se puede apagar. Entonces, número 2 dice, el lugar fuerte es placentero, tranquilo, seguro. Pero el creyente líder no se puede quedar ahí siempre. De lo contrario, su visión se puede apagar. Y número 3, el líder o el creyente no se moverá de ningún lugar a no ser que Dios le hable. Número 3, el líder, el creyente, no se moverá de ningún lugar a no ser que Dios le hable. ¿Cuántas personas, hermano, en los 21 años que tenemos pastoreando, hermano, hemos visto muchas personas que han venido, que yo he oído, es que Dios me dijo que me fuera para allá. Y de repente hay un problema allá y se van a otro lugar. Entonces, si Dios te llamó a un lugar, tú tienes que quedarte en ese lugar. Pero vemos que nos dejamos mover por emociones, por sentimientos, porque no queremos enfrentar la verdad. No, tenemos miedo a crecer, tenemos miedo a hacerle frente. Como pueblo de Dios, hermano, tenemos que enfrentar a nuestros hermanos. Proverbios, aleluya, dice, fierro con hierro se afila, así el rostro su hermano, el uno con el hombre, el uno con el otro. Entonces, hermano, tenemos que rasparnos, chocar y decirnos nuestras verdades y aguantar vara y decir, ¿sabes qué? Sí, cierto, gloria a Dios, vamos a seguir hacia adelante. Entonces, vemos la obediencia del creyente. Ahorita tenemos que ser obedientes a Dios, obedientes a la ley. Ahorita no nos están impidiendo, aleluya, que no prediquemos, que no enseñemos, que no alabemos, que no adoremos. Ahorita, aleluya, los mismos restaurantes están teniendo comida afuera porque no pueden estar dentro muchas personas. Igual la iglesia, pero las personas a veces sacan de contexto las cosas. Por eso, oiga la voz de Dios, escudriñe la escritura, métase en la palabra del Señor y profundicemos y oigamos la voz de Dios a través de su palabra y del siervo de Dios y distingamos lo que Dios nos está mandando hacer. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermano, por las peticiones. Aleluya. El día de ayer un pastor de Mexicali falleció de coronavirus. Entonces vemos, hermano, que de las asambleas de Dios en Mexicali un pastor falleció. Entonces vemos, hermano, que esta cosa es seria y se está llevando a toda clase de personas. Yo he oído personas que dicen, es que era la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. No, hermano. Dios nos da sabiduría a nosotros para cuidarnos y tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser sabios, hermano. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, alabado sea el Señor, que esta palabra sea de edificación y de bendición. Padre, oramos por California. Mira los fuegos, Señor, aleluya, especialmente en esta área de Fairfield, Vacaville, Napa, Sonoma, Señor. Estamos viendo, Señor, fuegos, aleluya, que están destruyendo hogares, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas, aleluya, la sanidad para esta nación, para este estado de California, Señor. Padre, oramos por Aimé, por sanidad. Está enferma del COVID-19. Padre, toca sus pulmones, toca, Señor, sus vías respiratorias. Sopla aliento de vida. Sopla, Señor, así como soplaste sobre el Espíritu, sobre los discípulos.
y dijiste, reciban el Espíritu Santo, así como soplaste sobre el primer hombre Adán, aliento de vida, sopla, Señor, aliento de sanidad sobre el cuerpo. Padre, envía tu palabra sobre el cuerpo de Aimé, en el nombre de Jesús. Tú enviaste tu palabra y la sanaste, así como dijo el centurión, no soy digno de que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Señor, di la palabra y Aimé sanará, por tu llaga ella ha sido sanada. Oramos por la mamá de Goyo, Señor, aleluya, por nuestro hermano Goyo, toda su familia. Toca su cuerpo, Señor, afirma su alma, Señor, aleluya, y oramos por toda la familia, Señor, fortalécelos en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, por el tiempo que queda, aleluya, para que haga tu obra en su vida, Señor. Oramos por las víctimas de los fuegos, Señor. Pon tu mano, interven, Señor. Aleluya, por los bomberos, Señor, por todo lo que está aconteciendo, Señor. Aleluya, ayuda a los hombres que están arriesgando su vida en esos fuegos infernales, Señor. Aleluya, las personas que están perdiendo sus pertenencias, Señor, pero sobre todo cuida sus vidas, Señor, que es lo más importante. Padre, por nuestro hermano Canario, que tú proveas sus necesidades. Trae fortaleza, abre puertas para ministrar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo. Padre, oramos para que haya unidad, oramos para que tu iglesia se una, Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Padre, reprende toda división, reprende, Señor, aleluya, todo espíritu de crítica, Señor, en el nombre de Jesús, y que nos mantengamos unidos en el espíritu, Señor, que tú nos prepares para tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por cada iglesia, oramos por cada pastor, oramos por los evangelistas, los misioneros, Señor, en el nombre de Jesús. Que este evangelio sea predicado como nunca. Que este evangelio, Señor, aleluya, traiga milagros, prodigios y maravillas. Trae sanidad, trae restauración, trae prosperidad a las almas, Señor. Aleluya, que las almas sean prosperadas, que las almas tengan hambre de Dios, sed de Dios. Aleluya, que traiga madurez, carácter, formación. Esa es la verdadera prosperidad del alma, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tú suple lo que falta conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aleluya, recuerda, Shalom, Él es mi príncipe de paz. Bendiciones, mis hermanos. Gloria al Señor. El domingo a las 10 de la mañana nos vemos. Gloria al Señor.